Perfecto. Muy buenas noches, estimada doctora, y muy buenas noches con todos, estimados participantes. Sean cordialmente bienvenidos al Diplomado de Contrataciones con el Estado. El día de hoy tenemos el grato placer de contar con la participación de la doctora Lizy Vega Centeno, quien es abogada especializada en Derecho Administrativo, con amplia experiencia en asesoría legal para el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura, contratación pública, procesos de promoción de la inversión privada y asuntos tanto públicos como privados relacionados a la construcción. El día de hoy, la doctora Lizy Vega va a abordar el tema solución de controversias en la etapa del procedimiento. Estimada doctora, le agradecemos muchísimo el estar presente con nosotros el día de hoy y en ese sentido le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la organización de BillLawyer por invitarme a ser parte de esta jornada de temas de contratación pública. Muchas gracias también a todos los que están conectados, pese a la hora. Procuraré hacer la presentación dinámica para que no se aburran. Creo que el tema da bastante para conversar, así que vamos a empezar. Voy a proyectar una presentación que he preparado para este tema. Unos minutos y ya debería estar. ¿Se puede apreciar, doctora? Perfecto, gracias. A ver, el día de hoy me ha tocado comentar sobre solución de controversias en la etapa del procedimiento de selección. Y quisiera empezar, primero que nada, comentándoles un poco sobre cuál es el programa o cuáles son los temas que vamos a tocar a lo largo de la jornada, como para que puedan estar un poco anticipados a todos los temas que se van a tratar, podamos profundizar en alguno de ellos con mayor detalle. Primero que nada, quisiera empezar comentando sobre cuáles son los antecedentes nacionales que tenemos en esta materia, en temas de solución de controversias, de dónde viene el régimen que ahora mismo tenemos vigente en nuestro marco normativo. Vamos a comentar un poco sobre cuáles han sido las normas que traen consigo la dinámica que ahora mismo tenemos en el Perú. Evidentemente vamos a conversar sobre cómo funciona en la actualidad nuestra normativa de contrataciones del Estado en esta materia. Seguidamente vamos a hablar de la interposición del recurso de apelación, que es por excelencia el mecanismo de impugnación durante el desarrollo de procedimientos de selección. En este punto vamos a hablar sobre cuáles son los temas, los actos que son impugnables y además también de los que no son impugnables. No todas las actuaciones durante el desarrollo de un procedimiento de selección son susceptibles de una impugnación. Y respecto de los actos impugnables, vamos a tratar los que se refieren al otorgamiento de la buena pro, el de la nulidad del procedimiento de selección, la cancelación del procedimiento de selección, como para que lo puedan tener más mapeado, mapeado con mayor detalle. ¿Cuáles son los efectos de estos recursos de apelación? ¿Qué significa que yo presente un recurso de apelación? ¿Cómo impacta en el procedimiento de selección la interposición de estos recursos de apelación? ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? ¿Qué necesito incluir en mi recurso de apelación para que pueda ser valorado por el Tribunal de Contrataciones o por la misma entidad en función de cada caso? Eso lo vamos a ver más adelante. Y además nos vamos a detener un poco en la garantía que tiene que ser acompañada en el recurso de apelación. Esta carta fianza o este depósito que tiene que sustentar, que tiene que soportar los argumentos que yo estoy plasmando en mi recurso de apelación. También vamos a comentar sobre cuáles son las causales de improcedencia del recurso de apelación, en qué situaciones el tribunal o la entidad va a declarar mi recurso de apelación como improcedente y no va a continuar con su valoración. Y por último, quisiera comentar sobre cuál es el plazo que se tiene para expedir la resolución que va a resolver este recurso, cuál debiera ser el alcance de esta resolución
y también cuáles son los efectos de esta resolución en el procedimiento de selección y en general en el ejercicio de mi derecho de defensa. Entonces, dicho esto, como primer punto, quisiera que partamos sobre el hecho de que en materia de contratos con el Estado hay que dividir las controversias que suceden antes de la firma del contrato de las que suceden después de la firma del contrato. Todos sabemos que después de la firma de contrato, pues las controversias que pueden suscitarse se someten a los mecanismos de solución que están previstos en la Ley de Contrataciones del Estado. Tenemos la conciliación y el arbitraje, que son los que mayormente están regulados, pero además también ahora mismo tenemos la Junta de Resolución de Disputas para ciertos casos. Pero ¿qué pasa con los desacuerdos o con las situaciones con las que yo como proveedor no estoy de acuerdo antes del perfeccionamiento del contrato? Esas controversias se discuten vía la interposición de recursos de apelación. Entonces, en este punto ya sabemos que el hito que determina cuál es el mecanismo que yo tengo que utilizar para solucionar las controversias es el perfeccionamiento del contrato. Sobre la base de eso voy a saber cuál es la acción que puedo iniciar. Entonces, como lo comentaba al inicio, la intención es narrar un poco sobre cuáles son los antecedentes que tenemos en el Perú para el régimen que ahora mismo, de impugnación que ahora mismo tenemos vigente. En los antecedentes nacionales podemos irnos hasta el año 58 con el Reglamento General de Licitaciones de Obras Públicas. Este fue el primer reglamento que tenemos en el Perú que regula la dinámica de la contratación de obras públicas, y desde este momento ya se establecía la posibilidad de interponer un recurso, de cuestionar la decisión de la entidad. Y no tenía la denominación como la que tenemos ahora mismo, pero tenía un nombre: recurso administrativo de impugnación. El recurso se interponía ante la misma entidad, lo resolvía la misma entidad. En ese momento, en el año 58, en el Perú no teníamos un tribunal de contrataciones del Estado, no teníamos un Consejo Superior de Licitaciones como el que hemos tenido con posterioridad, y ahora lo vamos a comentar con mayor detalle, pero finalmente teníamos un mecanismo para impugnar las decisiones de la entidad en el marco de los procedimientos que se pudieran llevar a cabo para contratar obras públicas. Mediante este recurso administrativo de impugnación, se cuestionaba cualquier irregularidad del proceso que pudiera generar una afectación en los proveedores. Hasta ese momento no teníamos esa división de actos impugnables versus los no impugnables, pero finalmente los proveedores podían cuestionar cualquier tipo de irregularidad que advierta. Y finalmente la legitimidad en realidad la tenía los proponentes, las compañías que estaban participando o las personas naturales que estaban participando en estos procedimientos. Posteriormente, en el año 81, tuvimos lo que se denominó el RULCOP, el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obra Pública. Y nuevamente, así como sucedió desde el año 58, esta regulación solo comprendía las obras públicas. Hasta ese momento es importante tener en cuenta que no teníamos regulación en temas de bienes y servicios o consultoría, como es lo que ahora mismo tenemos vigente. Pero sin embargo, igual la intención era que los proveedores que tenían la intención nuevamente de participar en procedimientos de selección, de desarrollar proyectos de obra pública, tengan algún mecanismo que les permita cuestionar estas decisiones con las que no estaban de acuerdo. Entonces, en este momento ya no resolvía solo la misma entidad, sino que teníamos un recurso de reconsideración o apelación frente a la propia entidad que convocaba el procedimiento de selección. Y luego, si es que yo no estaba de acuerdo con lo decidido por esta entidad, entonces podía plantearlo vía recurso de revisión a un Consejo Superior de Licitaciones. Este consejo es lo que ahora mismo viene a ser el Tribunal de Contrataciones del Estado, evidentemente con varios cambios, pero finalmente tenía la misma función.
Ahí en ese momento también inician con el RULCOP las exigencias de realizar depósitos para garantizar la impugnación y específicamente para la interposición del recurso de revisión frente al Consejo. ¿Y esto qué quiere decir? La intención de esta regulación, de que nosotros tengamos esta obligación de garantizar el recurso de apelación, de reconsideración o de revisión en ese momento, es evitar la interposición de recursos temerarios que finalmente tengan por efecto generar mayor carga laboral en la entidad o en ese momento en el Consejo Superior de Licitaciones. Entonces, a partir del RULCOP ya se regulaba esta obligación de presentar una garantía como respaldo de los argumentos que yo presente en mi recurso. Y además es importante tener en cuenta que esta garantía no se presentaba cuando yo planteaba algún tipo de cuestionamiento a la decisión de la misma entidad. Noten que el recurso de reconsideración o el recurso de apelación no debían venir acompañado con esta garantía, pero sí el recurso de revisión que yo presentaba ante el Consejo Superior de Licitaciones. Nuevamente, toda esta regulación era aplicable para el caso de obras públicas. Y en los años posteriores fue saliendo también regulación en temas de bienes y servicios y de consultoría de obras públicas. La intención era pues tener también algún tipo de régimen que permita a los proveedores que participan en estos procedimientos cuestionar las decisiones, tener claro cuál es el procedimiento que se tenía que seguir, tener conocimiento además de cuáles eran los pasos que tenía que seguir si es que interponían recurso de apelación, cuáles eran las condiciones, en fin. En los años posteriores, a partir del RULCOP, empezaron a publicarse estas normas que regulan el resto de objetos, como es el caso que lo que tenemos ahora mismo vigente. Posteriormente, en el año 97, con la ley 26850, la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, más o menos con el nombre de lo que tenemos ahora mismo, ya se regulaba todo el alcance de bienes, servicios, obras y consultoría. Desde esta ley 26850 es que se crea el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Y más o menos con la misma dinámica que tenemos ahora mismo, ¿no? Conformado por salas, cada sala está integrada por 3 vocales. Entonces, la dinámica desde ese momento ya se viene repitiendo año a año hasta lo que tenemos hoy por hoy, con algunas variaciones en el nombre. Ya no se llama pues Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones, ahora se llama Tribunal de Contrataciones del Estado, pero finalmente la intención era que el tribunal pueda conocer de los cuestionamientos que se desarrollan en procedimientos de selección en el marco de estas normas, ¿no? En este momento, a partir de la ley 26850, los recursos impugnatorios regulados eran el recurso de apelación que se interponía ante la propia entidad, y esto, además, al igual que lo que hemos estado viendo en el RULCOP, podía ser cuestionada vía recurso de revisión ante el tribunal. Y además, esto es importante tenerlo en cuenta y lo vamos a comentar un poco más adelante. También se incluyó regulación sobre la posibilidad de plantear observaciones. Es decir, además de que yo como proveedor tenía el mecanismo de interponer un recurso de apelación, también durante el desarrollo del procedimiento de selección tenía esta herramienta de poder plantear observaciones ante la misma entidad si es que durante el procedimiento de selección yo advertía alguna situación o alguna regulación en las bases que iba en contra de la norma de contrataciones y adquisiciones del Estado, en ese momento 26850. Sucedido todo este cambio normativo, llegamos a la actualidad. Ahora mismo tenemos vigente la ley 3022.5, la ley de contrataciones del Estado. Ya no se llama ley de contrataciones y adquisiciones del Estado como lo que teníamos hasta hace varios años. Y de hecho, esta ley de contrataciones del Estado ya cuenta con un TUO, con un texto único ordenado a propósito de todas las
modificaciones que hemos tenido en los últimos años, así que igual los invito a revisarlo con mayor detalle, pero ahora mismo vamos a desarrollar algunos puntos. En esta ley de contrataciones del Estado, la 3022.5, tenemos, como lo comentaba hace unos minutos, dos grandes rubros. La interposición del recurso de apelación, que nos permite a nosotros como proveedores cuestionar las decisiones de la entidad convocante durante el desarrollo del procedimiento de selección, pero el momento de interponerlo no es durante el desarrollo del procedimiento de selección, sino es a partir de que se otorga la buena pro. Y esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Este recurso de apelación puede ser resuelto por el titular de la entidad, por el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Qué va a hacer que yo me tenga que ir al titular de la entidad o al Tribunal de Contrataciones del Estado? Pues el monto del procedimiento de selección. Otra de las herramientas que tenemos es, como lo comentaba hace unos minutos, es la formulación de observaciones. Esto no es en estricto un mecanismo de solución de controversias durante el desarrollo del procedimiento de selección, pero de todos modos no quería dejar de mencionarlos como para que ustedes puedan tener mapeada cuáles son los mecanismos que ustedes tienen durante el desarrollo del procedimiento de selección para poder cuestionar cualquier regulación que vaya en contra de la norma de contrataciones del Estado. Seguramente ya lo han visto en anteriores jornadas con otros ponentes, pero la dinámica de la formulación de observaciones es que si durante el desarrollo del procedimiento yo advierto o convocan el procedimiento de selección, advierto en las bases alguna regulación que va en contra de las exigencias de la norma de contrataciones. Por ejemplo, me exigen alguna marca en particular, o las bases están desarrolladas de tal manera que pareciera estar direccionado hacia la contratación de algún proveedor, pues lo plantean como formulación de observaciones, se plantea ante el comité de selección, el comité de selección las resuelve por ponerle alguna calificación, pero además yo como proveedor, y en algunos casos, porque no sucede en todos los procedimientos de selección, tengo la posibilidad de elevar esa absolución de observaciones al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, de manera que este organismo pueda emitir un pronunciamiento sobre la elevación de observaciones que yo he planteado. Entonces, sabiendo que lo que tenemos ahora mismo es un recurso de apelación para que nosotros podamos cuestionar cualquier desacuerdo durante el procedimiento de selección, sabiendo que esta es la herramienta que nosotros tenemos para solucionar cualquier controversia durante el desarrollo del procedimiento, vamos a conocer cuáles son los actos que son impugnables. Como hemos dicho hace unos minutos, no todas las actuaciones durante el procedimiento de selección pueden ser susceptibles de un recurso de apelación. La norma en general regula que las discrepancias que surjan entre la entidad y los participantes o los postores en un procedimiento de selección pueden ser cuestionadas o pueden ser objeto de la interposición de un recurso de apelación. Y además, ha preferido listar algunas de ellas. Por ejemplo, la calificación y la evaluación de las ofertas. Yo como proveedor he presentado mi oferta en un procedimiento de selección y pues no estoy de acuerdo con el puntaje que se me ha asignado durante la evaluación. El comité de selección me asignó un puntaje de 30 puntos cuando en realidad lo máximo era 50 puntos y ese bajo puntaje ha hecho que yo no reciba la buena pro del procedimiento de selección. Esa decisión puede ser materia de un recurso de apelación. Otro de los temas que normalmente son objeto de estos recursos de apelación son evidentemente el otorgamiento de la buena pro. Si es que fuera el caso que no estoy de acuerdo con la adjudicación que hizo el comité de selección a otro proveedor, porque de la evaluación que yo como proveedor he hecho, advierto que este proveedor adjudicatario no cumple con alguna condición, no ha presentado un documento o en todo caso el puntaje que se le ha asignado no es el que merece, entonces esa decisión puede ser sometida a un recurso de apelación.
La cancelación del procedimiento de selección también puede ser materia de un recurso de apelación. Recordemos que la cancelación del procedimiento de selección procede en algunas situaciones, vamos a verlo más adelante también, pero en todo caso, esta decisión de cancelar, porque por ejemplo, por nombrar alguna, si es que desaparece la necesidad de continuar con el procedimiento de selección porque la entidad obtuvo los recursos por cualquier otro mecanismo, entonces se cancela el procedimiento de selección, la entidad decide cancelarlo y esa decisión también puedo cuestionarla vía recurso de apelación. La nulidad de oficio del procedimiento de selección, y esta declaratoria de nulidad es la que emite la misma entidad contratante cuando advierte que durante el desarrollo del procedimiento de selección no se han seguido no se ha seguido el procedimiento que debió haberse seguido de acuerdo a la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, así que en ese caso, perdón, creo que me he ido a la diapositiva siguiente, en ese caso se puede plantear un recurso de apelación. Y por último, la declaratoria de desierto. Si es que la entidad declara no admitidas todas las ofertas que se presentaron y producto de ello declara el desierto del procedimiento de selección, no hay ninguna oferta válida, entonces esa decisión yo puedo plantearla vía recurso de apelación. Pero además de conocer cuáles son los actos que son impugnables de los que no son impugnables, de conocer los actos impugnables hay que conocer cuáles son los no impugnables. Y estos no impugnables también han sido expresamente listados en la Ley 3022.5. El primero de ellos son las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones. Y aquí a manera de ejemplo, la elaboración del Plan Anual de Contrataciones. Estos actos que tiene que desarrollar la propia entidad antes de convocar al procedimiento de selección. Esta revisión que hace la entidad de todos los bienes o los servicios que va a necesitar en los años posteriores, la elaboración de ese documento no puede ser materia de un recurso de apelación. Voy a tener que esperar a la convocatoria del procedimiento de selección en particular para, en todo caso, poder plantear, si es que corresponde, el recurso de apelación. Pero la mera elaboración o la aprobación del Plan Anual de Contrataciones es un acto no impugnable de acuerdo a nuestra norma de contrataciones actual. Un segundo punto de las actuaciones que no son impugnables son las preparatorias que están destinadas a organizar la realización del procedimiento de selección. Por ejemplo, la formulación de las especificaciones técnicas o los términos de referencia. Y aquí es curioso, además, porque, como ya lo han visto seguramente en jornadas anteriores, para que la entidad convoque al procedimiento de selección, tiene que haber pasado por un estudio de mercado. Y en ese estudio de mercado, la intención es ubicar en el mercado proveedores que cumplan con exactamente ese requerimiento que está planteando. Lo que hace la entidad es trasladar el detalle de esas exigencias, de esos términos de referencia, de esas especificaciones técnicas a los proveedores, como para poder confirmar que sí, en el mercado hay proveedores que cumplen, hay proveedores que están en la capacidad de poder prestarme este servicio, de poder facilitarme este bien, y solo ahí es que continúa con las siguientes actuaciones y convoca el procedimiento de selección. ¿Qué es lo que pasa en muchos casos? Que los proveedores reciben estas especificaciones técnicas o estos términos de referencia y pues no están de acuerdo con algún extremo y quieren saber de qué manera lo pueden cuestionar. Entonces, si bien nuestra norma de contrataciones del Estado establece que esta actuación no resulta impugnable vía recurso de apelación, sí es importante tener en cuenta que este documento, especificaciones técnicas o términos de referencia, va a ser usado por la entidad y en todo caso, el momento para que pueda gatillarse alguna modificación o algún ajuste es cuando yo como proveedor recibo en el marco de un estudio de mercado este documento. Si es que yo no estoy de acuerdo con algún extremo o es que no cumplo
con alguna de las condiciones que han sido plasmadas en este documento, entonces lo que tengo que hacer es dar respuesta evidenciando cuál es el extremo de este documento con el que no cumplo, y pues de esta manera la entidad puede recibir todos esos comentarios y de considerarlo conveniente o de que corresponda, porque ningún proveedor en el mercado cumple, ajustar las especificaciones o los términos de referencia con la finalidad de promover la mayor participación de postores. Este no es un mecanismo de impugnación de la decisión, pero finalmente sí son herramientas que permiten que yo como proveedor del Estado pueda hacer valer o pueda plantear algún cuestionamiento a lo que la entidad está indicando como especificación técnica o como término de referencia, y que posteriormente además le va a servir para convocar el procedimiento de selección. Otro de los actos que no son impugnables son los documentos del procedimiento de selección o su integración. Y aquí, por ejemplo, el pliego de absolución de consultas y observaciones. Y en este punto está un poco asociado a lo que comentábamos hace unos minutos. En realidad, la absolución de consultas y observaciones, si es que yo recibo alguna respuesta con la que no estoy de acuerdo, esa actuación no resulta impugnable bajo la normativa de contrataciones del Estado, pero nuevamente, como lo mencionamos, en algunos de los casos se permite la posibilidad de que yo pueda elevar al OCE este cuestionamiento de manera que el OCE pueda revisarlo y en todo caso emitir un pronunciamiento que finalmente me pueda resultar favorable, como que no. Pero la intención es que yo pueda tener como proveedor alguna herramienta que me permita cuestionar esta decisión. De todos modos, vía recurso de apelación no va. Este es un acto no impugnable de acuerdo a la ley 3022.5. Un cuarto punto de los no impugnables son las actuaciones materiales referidas al registro de participantes. Esto tenía un poco más de sentido cuando el registro era presencial, pero la norma lo ha mantenido. Y el último de los puntos son las contrataciones directas. Este mecanismo que tiene la entidad para, no quiero usar la palabra evadir, pero la intención es no aplicar exactamente el régimen tan estricto que tenemos en esta regulación de contrataciones del Estado, que me exige a mí como entidad, convocar a un procedimiento de selección. Esto está regulado en la norma de contrataciones, la posibilidad de contratar de manera directa. Es una posibilidad en determinados supuestos, como por ejemplo el que hemos vivido en los últimos años de la declaratoria del estado de emergencia. Esa es una situación que les permite a las entidades contratar de manera directa, evitando la obligación de convocar a un procedimiento de selección. Entonces, en las contrataciones directas, lo que sucede es, la entidad se dirige a un determinado proveedor y le traslada cuáles son estas especificaciones, cuál es este requerimiento, los términos de referencia del bien o el servicio, como para que el proveedor confirme, si es que fuera el caso, que cumple con esta condición, y el contrato se firma entre las dos partes. No hay una convocatoria, no hay un planteamiento de consultas y observaciones. Entonces, la intención de calificarlo como acto no impugnable es porque finalmente, en aras de que esta contratación sea ágil, sea célere, no se invitan a otros proveedores. Y yo como proveedor, si veo a mi competencia en el mercado, a mi competencia directa, que ha sido contactado por una entidad para proceder con una contratación directa, pues naturalmente no voy a estar de acuerdo si es que yo considero que también cumplo con esas especificaciones o con esos términos de referencia. El tema es que ahí sí puede iniciarse alguna acción de control, quizá, pero propiamente un recurso de apelación no puede ser planteado. Esto se trata de un acto no impugnable, así que finalmente yo como proveedor, como otro proveedor en el mercado que no ha sido convocado para proceder con una contratación directa, pues no tengo otra que quizá mandar alguna comunicación a la entidad como para que
a lo mejor pueda iniciarse alguna acción de control con posterioridad. Conociendo los actos impugnables y no impugnables, quisiera igual detenerme un poco en, en la posibilidad de impugnar el otorgamiento de la buena pro y los actos además dictados con anterioridad. Hemos venido comentando que además de el otorgamiento de la buena pro, yo también puedo impugnar la no admisión de mi oferta. Entonces, solo para ponernos en contexto, estamos en un procedimiento de selección donde luego de que el comité de selección hace la evaluación de las ofertas, define a la oferta ganadora, adjudica a un proveedor. El comité de selección va a otorgar la buena pro mediante la publicación en el SEACE, todo se publica ahora en esta plataforma. El otorgamiento de la buena pro tendrá que quedar consentido para que se continúe con las siguientes gestiones, esto es para que se firme el contrato o se entregue la orden de servicio. Y cuando hayan presentado 2 o más ofertas, el consentimiento se produce de acuerdo a los siguientes plazos. Y esto va en línea, además, con los plazos que se tienen para interponer el recurso de apelación. Entonces, solo para referirnos al consentimiento, este consentimiento en el caso de concursos públicos y licitaciones públicas sucede a los 8 días siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, y en el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores y comparación de precios, a los 5 días. En caso se haya presentado una sola oferta, porque lo que hemos mencionado es cuando se presentan 2 ofertas, si fuera el caso que solo tenemos una, pues el consentimiento se produce el mismo día en el que se notifica el otorgamiento de la buena pro. ¿Quién va a ser el órgano competente para resolver este recurso de apelación? Como lo hemos mencionado al inicio, la determinación del órgano competente va a estar en función del monto del procedimiento de selección. Y acá el umbral lo marcan 50 UITs. Si es que el valor referencial del procedimiento de selección es igual o menor a 50 UITs, mi recurso de apelación lo tengo que interponer a la entidad. ¿Y quién va a resolver ese recurso? El titular de la entidad. Si es que el valor referencial del procedimiento es mayor a 50 UITs, 50 UITs más un sol, quien resuelve este recurso de apelación es el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Cuál es el plazo que yo tengo para interponer este recurso de apelación? Y esto va en función igual, va un poco en línea con lo que comentábamos en la diapositiva anterior sobre el consentimiento. El plazo para interponer este recurso de apelación en el caso de concursos públicos y licitaciones públicas son 8 días a partir del otorgamiento de la buena pro, y en las adjudicaciones simplificadas, selección de consultores y comparación de precios a los 5 días. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se otorgue la buena pro del procedimiento, yo tengo 8 días en algunos casos o 5 días, todos hábiles, en otros casos, como para yo poder cuestionar cualquier tipo de actuación que hubiera sucedido durante el desarrollo del procedimiento de selección. Por ejemplo, no me admitieron la oferta. El comité de selección consideró que yo no había adjuntado un documento y mi oferta ni siquiera pasó a la fase de evaluación. No se revisó mi experiencia, no se revisó nada. Simplemente fue una oferta declarada no admitida. De todos modos, yo tengo que esperar igual hasta el otorgamiento de la buena pro para poder interponer mi recurso de apelación. Ahora, hay algunos casos en los que no es relevante cuál es el monto del valor referencial del procedimiento. Y esto es cuando queremos impugnar la nulidad de oficio del procedimiento de selección o la cancelación del procedimiento de selección. Si es que la entidad durante el desarrollo del procedimiento de selección declara nulo cualquier actuación, declara nulo el procedimiento de selección o decide cancelar el desarrollo del procedimiento de selección, esa actuación siempre va al Tribunal de Contrataciones del Estado.
ahí sí no tengo que hacer una valoración de quién es competente para estos casos. A ver, voy a ver si es que es un concurso público o una licitación. No, en esos casos siempre conoce de este recurso de apelación el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y el plazo para la interposición evidentemente no parte sobre un otorgamiento de la buena pro, esto no ha sucedido, sino parte a partir de que yo como proveedor tomo conocimiento del acto. Y esto seguramente lo han visto en anteriores jornadas, pero las causales para que la entidad pueda declarar la nulidad en el marco de un procedimiento de selección son las que están listadas acá en la diapositiva, si es que fuera el caso que hay algún acto que está dictado por un órgano que no es competente para ello, si es que fuera el caso que durante el desarrollo del procedimiento de selección advierte alguna contravención a las normas legales, si es que hay un imposible jurídico, cuando se prescindan de las normas esenciales del procedimiento. En esos casos, la entidad declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección y yo tengo la posibilidad de cuestionarlo. ¿Por qué? Porque a mi parecer como proveedor, el procedimiento no involucró una contravención a las normas legales, o sí fueron dictados por un órgano competente. Entonces, en esos casos, presento mi recurso de apelación, lo resuelve el Tribunal de Contratación. Lo mismo sucede en caso la entidad decida cancelar el procedimiento de selección, y vamos a ver un ejemplo en unas diapositivas más adelante, pero las causales para que la entidad declare la cancelación del procedimiento son por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar, cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto que estaba contemplado para esta adquisición ha tenido que destinarse a otro objeto que tiene que estar asociado a una emergencia declarada expresamente. Entonces, en esos casos también yo como proveedor tengo la posibilidad de cuestionar esa decisión de cancelar el procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque yo como proveedor del Estado, me inscribí como participante en un procedimiento de selección, he presentado mi oferta y la entidad ha decidido cancelar el procedimiento de selección, alegando que desapareció la necesidad de contratar. Si yo considero que en realidad no ha desaparecido la necesidad de contratar o que la decisión de la entidad no está motivada debidamente, entonces en esos supuestos yo tengo la herramienta de interponer un recurso de apelación. ¿Cuáles son los efectos de interponer un recurso de apelación? ¿Qué pasa en un procedimiento de selección cuando un proveedor interpone un recurso de apelación? No importa, lo dejamos ahí, el procedimiento de selección sigue, la entidad contrata y luego cuando yo se resuelva mi recurso de apelación voy a ver qué hago, en qué estado lo encuentro. No, la intención es que la dinámica de las contrataciones del Estado sean ordenadas, y entonces que la entidad no vaya a firmar un contrato con el proveedor que no resulta idóneo para eso. Entonces, la ley 3022.5 ha dispuesto que la interposición de un recurso de apelación en el marco de un procedimiento de selección suspende el desarrollo de este procedimiento de selección. Y esto es importante contrastarlo además con la ley 27444, que dispone que los recursos de apelación no suspenden el desarrollo, no suspenden la ejecución del acto que es impugnado, salvo que alguna ley así lo disponga. Y en estos casos tenemos la ley que dispone que tiene efecto suspensivo para el desarrollo del procedimiento de selección. Entonces, si el procedimiento de selección incluye una relación de ítems, únicamente se va a suspender el ítem cuyo resultado ha sido impugnado. No resulta razonable que se tengan que suspender todos los ítems del procedimiento, porque en realidad el cuestionamiento viene solo en uno de ellos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque además que si fuera el caso que la entidad continúa con el procedimiento, contraviene esta obligación de dejar en suspenso el procedimiento de selección, todas las actuaciones posteriores van a resultar nulas. De hecho,
es causal para que la entidad declare la nulidad de oficio de un contrato si es que el contrato llega a suscribirse pese a que está en trámite un recurso de apelación. Así que sí, como funcionarios públicos es importante tener en cuenta esta disposición para evitar que pues después se pueda declarar la nulidad de algún tipo de contrato que finalmente pueda terminar repercutiendo en el interés público. Dicho todo esto, ya sabemos cuáles son los actos impugnables, cuáles son los que no son impugnables, sabemos cuál es el plazo que tenemos para interponer el recurso de apelación en función del tipo de procedimiento, sabemos cuál es el órgano competente para resolver mi recurso de apelación, sabemos que hay un umbral, el hito lo marca 50 UITs, en algunos casos va a la propia entidad, en otros al Tribunal de Contrataciones del Estado, pero más allá de esas indicaciones que en realidad sí hay que tenerlas mapeadas como para saber qué terreno estoy pisando, sí es importante saber además estas reglas que son generales para todos los recursos de apelación. Ya sea que se presenta ante el tribunal o a la entidad, es importante saber cuáles son estos requisitos de admisibilidad del recurso de apelación. Para empezar, al momento de interponer este recurso de apelación, yo tengo que tener en cuenta que este documento tiene que contener lo siguiente, o tiene que cumplir con las siguientes condiciones. El primero de todos está asociado a quién es el órgano competente para resolver mi recurso de apelación. Y yo tengo que tener la certeza de que estoy presentándolo ante la entidad o ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, el primer requisito de admisibilidad del recurso de apelación es que yo tenga la total seguridad de que lo estoy presentando ante la unidad de trámite documentario de la entidad o ante la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado. Ese es el primer filtro. El segundo es que yo identifique al impugnante. Y esto además está asociado a que si el impugnante es una persona jurídica, yo tengo que estar seguro que estoy adjuntando toda la documentación que da cuenta de que la persona natural que está firmando el recurso de apelación tiene poderes para ello. Todo esto tiene que estar completamente identificado en el documento que yo vaya a presentar, adjuntando además la documentación que sustente esta indicación. El tercer requisito es la identificación de la nomenclatura del procedimiento de selección. Y aquí yo tengo que identificar correctamente cuál es el procedimiento de selección en el cual se ha presentado una situación con la que no estoy de acuerdo. Entonces, hay que señalar si se trata del concurso público 05-2023, de la licitación pública 024-2022, ese detalle, primera, segunda convocatoria, todo ese detalle es importante indicarlo para evitar cualquier tipo de cuestionamiento posterior. Un cuarto punto que es importante como requisito de admisibilidad es la indicación del petitorio, donde se indique lo que se solicita y sus fundamentos. Y aquí es súper importante tener mapeado además cuál es la afectación que yo tengo. Si es que mi propuesta ha sido no admitida, entonces yo como primer paso debería cuestionar la no admisión de mi oferta y posteriormente, o en el marco, o consecuentemente, mejor dicho, cuestionar el otorgamiento de la buena pro. No podría yo cuestionar de manera directa el otorgamiento de la buena pro porque mi primer acto con el que no estoy de acuerdo es la no admisión de mi oferta. Todos estos desacuerdos, todos estos pedidos se tienen que indicar en una sección de petitorio del recurso de apelación, para que además el tribunal o la entidad puedan pronunciarse respecto de esos puntos al momento de definir cuáles son los puntos controvertidos. Otro de los puntos es adjuntar los medios probatorios, y aquí en realidad, si es que corresponde adjuntar medios probatorios o no, hay que adjuntar los documentos que sustenten toda
los argumentos que estoy planteando. Un punto adicional es la garantía por interposición del recurso, y ahí nos vamos a detener un poco, pero en unas diapositivas más adelante, porque sí me interesa tocar varios temas respecto de la garantía. Ahora mismo lo vamos a dejar un poco en suspenso. Otro de los puntos es la copia simple de la promesa de consorcio cuando corresponda. Si es que el proveedor que está planteando el recurso de apelación es un consorcio, pues entonces adjuntar la promesa de consorcio, y esto además está un poco asociado a la identificación del impugnante, porque sí hay que tener en cuenta que el impugnante es el consorcio, porque el postor o el participante podría ser el consorcio también. Entonces hay que tener muy mapeado eso, que no sea solo una de las empresas consorciadas cuando la afectación ha sido al consorcio como tal. Adjuntar entonces ese documento. Y por último, la firma del impugnante. Como pueden ver, en varios de estos puntos hemos indicado la frase subsanable, y en realidad es porque la norma permite que yo presente mi recurso de apelación omitiendo cualquiera de estos puntos, omitiendo la identificación del impugnante, omitiendo el petitorio, omitiendo los medios probatorios, la garantía, la promesa, casi que 2 hojas de recurso de apelación. Pero finalmente la norma me permite subsanar esta situación. Y además me otorga un plazo para poder yo presentar esta subsanación. Y esta subsanación pues va muchísimo antes que el recurso siquiera ingrese a alguna valoración. Tengo un plazo de 2 días para yo poder cumplir con identificar el impugnante, entregar la garantía, presentar mi petitorio debidamente planteado. Si es que transcurren esos 2 días y yo no he cumplido con subsanar todos estos puntos, entonces lo que sucede es que mi recurso de apelación se considera como no presentado. No pasa a una valoración, no hay una resolución del Tribunal de Contrataciones que se pronuncie sobre mi recurso, simplemente el recurso se queda en la unidad de trámite documentario, no pasa a una siguiente escala. Y además es importante toda esta dinámica con la virtualidad que ahora mismo tenemos, porque la mesa de partes del tribunal virtual funciona, la verdad es que muy bien. Presentas el recurso de apelación y el mismo día te están llegando las observaciones, como para poder tener mapeados que en estos 2 días siguientes se tiene que presentar la subsanación. Y acá quería detenerme, como lo comentamos hace unos minutos. Uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación es que yo tenga que presentar una garantía. El recurso tiene que venir acompañado por esta garantía otorgada en favor de la entidad o en favor del OCE. Y esto dependerá en función de cuál es el órgano competente para resolver mi recurso de apelación. Además, esta garantía tiene que venir en una carta fianza. Esto lo gestiono de manera bancaria, tiene que tener algunas características, tiene que ser incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática. O además también la norma prevé la posibilidad de que si es que yo no puedo gestionar una carta fianza porque a lo mejor no tengo récord crediticio, no tengo esa facilidad, pueda hacer un depósito en la cuenta bancaria de la entidad o del OCE, nuevamente en función de quién es el órgano competente para poder resolver mi recurso de apelación. Finalmente, el monto de esta garantía debe ser de 3% del valor referencial del procedimiento de selección o del ítem. Esto es súper importante porque en realidad en muchos casos funciona como un desincentivo para impugnar las decisiones en un procedimiento de selección, considerando que hay muchos procedimientos que tienen un monto bastante elevado y pues el 3% del valor referencial no es poco. Como proveedores tenemos que estar 100% seguros que la evaluación de estos argumentos que van a ser planteados en un recurso de apelación están
correctamente respaldados, son sólidos. Cuando yo lo presente al Tribunal de Contrataciones tengo altas probabilidades de que me lo declaren fundado, porque luego vamos a ver en unos segundos cuáles son las consecuencias de que no lo declaren fundado. Pero finalmente la intención es que este recurso de apelación o estos argumentos o este cuestionamiento que yo estoy planteando vía recurso de apelación sea lo suficientemente sólido como para yo como proveedor me arriesgue a dar una garantía de 3% del valor referencial del procedimiento de selección como respaldo. La intención de esta garantía, como lo comentábamos al inicio, es pues evitar impugnaciones temerarias que finalmente conlleven a incrementar la carga laboral, pero es ahora mismo lo que tenemos, ¿no? La presentación de una garantía como respaldo del recurso de apelación. Como lo comentamos, igual hay algunas situaciones en las que me devuelven la garantía y hay algunas situaciones, además, en las que me ejecutan esa garantía. Y esa es la importancia de tener la seguridad de que mi recurso de apelación tiene todos los argumentos suficientemente evaluados por mi equipo legal y por mi equipo técnico. ¿Cuándo procede la devolución de la garantía? ¿En qué momento la entidad o el Tribunal de Contrataciones me devuelven esa carta fianza o ese depósito que yo he presentado? Si es que el recurso de apelación es declarado fundado en todo o en parte, cabe la posibilidad que el recurso pueda ser declarado fundado en parte, y pongamos un ejemplo. Yo cuestiono la decisión del comité de selección de declarar no admitida mi propuesta. Y además, solicito que consecuentemente se me otorgue la buena pro. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Tribunal de Contrataciones o la entidad evalúe el recurso de apelación? Puede darse el caso que determine que en efecto yo tenía los argumentos suficientes como para pedir que mi propuesta sí sea declarada admitida. Entonces revoca la decisión de declarar no admitida mi propuesta, pero no me otorga la buena pro, porque todavía falta alguna evaluación adicional, que el Tribunal de Contrataciones del Estado o la entidad, el titular de la entidad, no la va a hacer, y por tanto la deriva al comité de selección. En esos casos, mi recurso de apelación es declarado fundado en parte, y como consecuencia de ello, me corresponde la devolución de la garantía que yo he presentado. Otra de las situaciones en las que también procede la devolución de la garantía es si se declara la nulidad. Es decir, el Tribunal de Contrataciones del Estado, a propósito del recurso de apelación que yo he presentado, advierte que hay alguna situación en el procedimiento de selección que tiene alguna irregularidad, no cumple con las condiciones de la norma de contrataciones del Estado. Y como consecuencia de ello, declara la nulidad del procedimiento de selección, o la nulidad de la adjudicación, o la nulidad de la integración de bases. En fin, el Tribunal de Contrataciones declara la nulidad y como consecuencia de ello, además, no se pronuncian sobre el desarrollo de mi recurso de apelación y me devuelven la garantía también. Otro de los supuestos, sobreviene un impedimento para contratar con el Estado. ¿Qué pasa si yo he participado en este procedimiento de selección, no he resultado adjudicado, pero estoy cuestionando esa decisión, he interpuesto un recurso de apelación? Y en paralelo estoy sometido a un procedimiento sancionador producto de una infracción, y entonces, para mi mala suerte, durante la revisión de mi recurso de apelación, me sancionan con una inhabilitación para contratar con el Estado. Eso quiere decir que yo devengo un impedido para contratar con el Estado, y como tal, pues, el Tribunal de Contrataciones no puede continuar con la evaluación de mi caso y me devuelve la garantía. Otro de los puntos es cuando opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución del plazo. Y esto lo vamos a ver en unos minutos, pero tanto el Tribunal de Contrataciones como la entidad, y el plazo de la entidad es un poco más estricto, tienen un periodo de tiempo, una cantidad de días hábiles
establecidos en la norma para poder pronunciarse sobre el recurso de apelación que yo he interpuesto. Si es que la entidad o el Tribunal de Contrataciones exceden ese plazo, entonces en realidad ahí lo que corresponde es la devolución de la garantía. Esta situación es un poco más compleja porque si es que no me responden el recurso de apelación, pues seguramente va a resultar complicado que me respondan algún tipo de comunicación exigiendo una devolución de la garantía. Pero en todo caso, esa va a venir a ser la consecuencia. Todos estos son los supuestos en los cuales yo recibo nuevamente mi 3% del valor referencial. He impugnado, pero me han devuelto la garantía. ¿Cuáles son los supuestos en las que no me devuelven la garantía? Esa garantía se ejecuta. Se la queda el Tribunal de Contrataciones, se la queda la entidad en algunos casos. Y estos casos son cuando el recurso es declarado infundado. Y ahí es importante tener en cuenta con lo que vimos acerca de la devolución de la garantía. La devolución procede cuando el recurso es fundado en todo o en parte. Aquí el recurso es declarado infundado totalmente. Yo no tenía nada de razón cuando interpuse mi recurso de apelación. Y entonces quizá no era una impugnación temeraria, pero lo cierto es que los argumentos que yo he planteado no eran lo suficientemente sólidos como para causar la convicción del tribunal o de la entidad de declararlo fundado y lo declaran infundado. Cuando lo declaran improcedente, y lo declaran improcedente porque yo no cumplo con algunos de los requisitos. Imaginémonos pues que lo presento al tribunal y en realidad no era el tribunal, era la entidad por el monto. Entonces mi recurso es improcedente y en esos casos lo más probable es que me declaren ejecutada la garantía. O cuando el impugnante se desista. Hice una valoración detallada de los argumentos y mi equipo técnico y mi equipo legal se reunieron y revisaron a detalle todos los argumentos. Y ¿sabes qué? Durante el desarrollo de esta revisión me he dado cuenta que en verdad no quiero continuar con la impugnación. Prefiero que no. En esos casos, cuando yo me desisto en mi recurso de apelación, también se ejecuta la garantía que he presentado. Entonces son en estos tres supuestos en los que mi garantía del 3% del valor referencial es ejecutada, no recibo 1%, 2%, no, simplemente la garantía se queda ahí. Y por eso es importante que se haga una valoración a detalle de los argumentos. Muchos de los proveedores lo que hacen es, y un poco alineado con lo que comentábamos en la diapositiva anterior, porque muchos de los proveedores lo que hacen es presentar el recurso de apelación con toda la información y luego de ello subsanar la garantía para poder tener esos 2 días adicionales de evaluación y poder definir si es que en realidad conviene o no interponer el recurso de apelación. Listo. Sabiendo entonces cuáles son los requisitos de admisibilidad, vamos a ver cuáles son las situaciones en las que mi recurso puede ser declarado improcedente. Y aquí he mencionado 4 a manera de ejemplo, igual los invito a revisar a detalle la norma de contrataciones en esta sección, pero estos son los que considero más relevantes de momento, así que por mencionar algunos de ellos, tenemos cuando el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo. Recordemos que hemos visto que tenemos 5 u 8 días para interponer el recurso de apelación, que esos días se contabilizan desde el otorgamiento de la buena pro o desde que yo tomo conocimiento de la declaratoria de nulidad o de la cancelación del procedimiento de selección. Es importante entonces tener mapeado ese tema para que mi recurso no sea declarado improcedente. Otro de los supuestos en los cuales se puede declarar improcedente el recurso
y esto aplica para la entidad y para el Tribunal de Contrataciones del Estado, es cuando el recurso ha sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. En esos casos, también mi recurso se declara improcedente. Otro de los casos es cuando el tribunal o la entidad carezcan de competencia para resolverlo. Por el monto, y es lo que comentábamos hace unos minutos, por el monto correspondía impugnar ante la entidad y me fui de frente al Tribunal de Contrataciones del Estado. O por el monto me correspondía al tribunal y me fui a la entidad. En esos casos, mi recurso es declarado improcedente. Y el último de los puntos que quería mencionar en estos supuestos es cuando el proveedor no tenga interés para obrar. Y esto sucede cuando el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada impugna el otorgamiento de la buena pro sin haber cuestionado previamente su situación. Es decir, yo participo en el procedimiento de selección, presento mi oferta y la declaran no admitida. Y yo interpongo un recurso de apelación, pero no cuestiono la decisión de no haber admitido mi oferta, sino cuestiono de manera directa el otorgamiento de la buena pro. ¿Por qué se lo han otorgado a ese proveedor? Entonces, en esos casos, como yo no tengo interés porque finalmente tengo que haber pasado todo este filtro para ser siquiera merecedor o potencial merecedor de la buena pro, es que se declara improcedente mi recurso. Por eso es que comentábamos hace unos minutos que es importante cuestionar de repente de manera sucesiva. Voy a cuestionar la no admisión de mi oferta y consecuentemente se me otorgue la buena pro. O además cuestiono con posterioridad a ese primer análisis que la propuesta del adjudicatario no cumple con las condiciones para ser merecedor de la buena pro. Todo esto exactamente en el mismo recurso, pero sí es importante mantener ese orden para poder evitar cualquier declaración de improcedencia. Teniendo claro eso, ¿cuál es el contenido que tiene que tener mi recurso de apelación? ¿En qué casos me pueden declarar improcedente? Vamos a ver cuáles son los plazos que tiene la entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado para resolver el recurso de apelación que yo he interpuesto. Y va a depender del órgano competente nuevamente. En el caso de la entidad, tiene 10 días hábiles contados desde la presentación del recurso o la subsanación de las omisiones. Recordemos que el recurso, hay algunos requisitos que pueden ser materia de subsanación, entonces en esos casos pues los 10 días se van a considerar después de esos 2 días que yo tengo para subsanar. Y en el caso del Tribunal de Contrataciones, la dinámica es un poco distinta, porque el tribunal tiene 5 días hábiles contados desde la fecha que se emite el decreto que declara el expediente listo para resolver. ¿Esto qué significa? En la presentación de este recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones, también pasa por esa valoración de admisibilidad. También me pueden dar ese plazo para subsanar mis omisiones, presento después de 2 días mi garantía, pero durante el desarrollo del procedimiento de revisión que hace el Tribunal de Contrataciones, puede solicitar información a la entidad y de hecho necesita el expediente de la entidad. El Tribunal de Contrataciones del Estado no maneja toda esa documentación y si fuera el caso que el expediente se demora, necesita más información, necesita la obtención de un informe técnico, entonces eso puede tomar un poco más de estos 5 o 10 días y por eso es que la norma ha considerado conveniente que más bien el Tribunal de Contrataciones tenga un plazo de 5 días hábiles para resolver, pero desde que se emite un decreto del expediente listo para resolver. En el caso del tribunal y de la entidad también, en realidad, en las dos situaciones, una vez interpuesto el recurso, como lo hemos visto, hay un trámite de admisibilidad, se revisa que yo cumpla con todos los requisitos, hay un traslado a los postores que pudieran tener interés, y esto sucede principalmente cuando lo que yo estoy cuestionando es el otorgamiento de la buena pro. ¿Por qué?
porque tienen que poner en conocimiento del adjudicatario que yo estoy cuestionando esa adjudicación. ¿Para qué? Para que el adjudicatario tenga la posibilidad de defenderse. ¿Esto qué quiere decir? Que yo interpongo mi recurso de apelación, cuestiono la suficiencia de la oferta del adjudicatario y el adjudicatario responde también a esos cuestionamientos. Y quizá pueda simplemente defender la suficiencia de su oferta o quizá pueda también cuestionar la suficiencia de la mía. Entonces, sí es una actuación que tiene que cumplir tanto la entidad como el Tribunal de Contrataciones del Estado durante el desarrollo de esta revisión de los recursos de apelación que puedan ser interpuestos. En ambos casos también se puede hacer uso de la palabra, se solicita el uso de la palabra y la entidad o el Tribunal de Contrataciones programan una audiencia para que yo como impugnante pueda exponer los argumentos que he plasmado en mi recurso de apelación, como para que los vocales en todo caso puedan plantear alguna duda. En ambos casos sucede, así que sí es usual que los proveedores soliciten el uso de la palabra, y luego de ello, en el plazo que hemos comentado, 10 o 5 días, es que se expide la resolución que resuelve mi recurso de apelación. Ahora, sabiendo el plazo, ¿cuál es el alcance de esta resolución? ¿Cómo puede resolver el Tribunal de Contrataciones o cómo puede resolver el titular de la entidad? Puede ser de las siguientes 5 maneras. El tribunal o la entidad declaran improcedente el recurso, porque yo no he cumplido con los requisitos que hemos estado desarrollando. En cuyo caso me ejecutan la garantía, como es lo que hemos visto. Otra de las maneras de resolver mi recurso de apelación es que se declare infundado, que se confirme el acto que yo estoy cuestionando. No tenía los argumentos suficientes como para que se revierta esa situación, entonces el tribunal o la entidad declaran infundado mi recurso y confirman el acto que se cuestiona. Confirman el otorgamiento de la buena pro, confirman la declaración de no admisión de mi oferta, confirman la declaratoria de nulidad del procedimiento, en fin. También puede darse el caso que lo declaren fundado y revoquen el acto bajo cuestionamiento. Van a revocar el otorgamiento de la buena pro, la nulidad, como lo que hemos venido conversando, y en esos casos, como lo que hemos visto, te devuelven la garantía y el 3% del valor referencial. Una cuarta manera de resolver es que el tribunal o la entidad evalúan si es posible realizar una evaluación y otorgar la buena pro. Y esto es cuando el cuestionamiento está asociado a la evaluación y calificación de las ofertas. El tribunal o la entidad van a valorar si es que ellos están en capacidad de resolver sobre la admisión de la oferta y en todo caso, producto de eso, determinar si es que corresponde o no la buena pro. Si es que no, pues entonces la decisión regresará al comité de selección. Y por último, y es un poco también lo que hemos venido mencionando, es que el tribunal o la entidad podrá declarar la nulidad de los actos que correspondan, que en ese momento se advierta, indicando hasta qué etapa tiene que retrotraerse el procedimiento de selección. Y estas son un poco las causales de nulidad que hemos comentado hace unos minutos, que son cuando advierte que los actos han sido dictados por un órgano incompetente, cuando se contravengan las normas legales, en fin, son esos temas de los que hemos venido conversando. Y aquí quisiera hacer un poco de casos prácticos sobre estas impugnaciones y las resoluciones que expide el Tribunal de Contrataciones, sobre todo, que son las que son ubicables con mayor facilidad. El primero de los actos que hemos venido comentando es cuando se impugna el otorgamiento de la buena pro y los actos dictados con anterioridad. En esta resolución que pueden ver acá a manera de ejemplo, la entidad fue la Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal. En ese momento, en el 2022, evaluó las ofertas que recibió y declaró una de ellas como no admitida. ¿Y por qué? Porque el anexo, uno de los anexos que formaban parte de las ofertas,
no estaba en el formato que estaba previsto en las bases integradas del procedimiento de selección. Y esto es usual. Y en realidad es algo muy cuestionable, podría ser considerado como un exceso de formalismo, pero finalmente sucede. ¿Qué hizo el proveedor? Interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en favor de otro proveedor, pero además en este recurso cuestionó la no admisión de su oferta y además cuestionó la experiencia que había acreditado este otro proveedor. Y en el desarrollo del recurso detalló pues que los contratos que había presentado para sumar toda la experiencia no eran suficientes, no cumplía con las condiciones o no debió habérsele otorgado el puntaje que le otorgó el comité de selección. ¿Qué hizo la sala del Tribunal de Contrataciones del Estado? Resuelve declarar fundado en parte el recurso de apelación y hemos visto que eso gatilla la devolución de la garantía. Declara fundado en parte, revoca la decisión del comité de selección de no admitir la oferta, es decir, le da la razón al proveedor y confirma que en realidad el no presentar ese anexo conforme al formato de las bases integradas, pues no es una razón para declarar no admitida la oferta, pero sí es una razón para solicitar su subsanación. Revoca el otorgamiento de la buena pro porque iba a recibir esta otra oferta con la subsanación si es que lo realizaba de esta manera el proveedor, el impugnante. Ordena al comité de selección otorgar al impugnante el plazo de 3 días para que subsane la oferta y dispone que en el caso de que no se logre subsanar la oferta, entonces la propuesta de este proveedor impugnante sea declarada como no admitida. Y le ordena al comité de selección que una vez subsanada o no, evalúe y determine si es que se ratifica en el otorgamiento de la buena pro a favor de esta empresa. Y producto de eso, como lo que hemos visto, es que se devuelve la garantía presentada por el impugnante. Este es un caso típico de cuestionamiento del otorgamiento de la buena pro versus la no admisión de la oferta, ¿no? Otro de los temas que quería mostrarles es en el caso de que una resolución recaiga sobre una impugnación que cuestiona la nulidad de oficio del procedimiento de selección. En el caso que están viendo en pantalla, la entidad era el INO, el Instituto Nacional de Oftalmología, que adjudicó la buena pro a determinado proveedor. Y en el periodo entre la adjudicación y la firma de contrato, el INO advierte que se ha quebrantado el principio de presunción de veracidad. El proveedor presentó un anexo donde había detallado una razón social, pero en realidad ya estaba inscrita en registros públicos el cambio de razón social. El proveedor alegó que el cambio de denominación social de una persona jurídica no involucra una variación de la persona jurídica, es simplemente un asunto de mera denominación, pero finalmente la sala, ¿qué es lo que resuelve? Declara infundado el recurso de apelación presentada por este proveedor, confirma la resolución directoral en la que la entidad, el INO declara la nulidad del procedimiento y además dispone la ejecución de la garantía. Y producto de que a criterio del tribunal se había confirmado un quebrantamiento al principio de presunción de veracidad, lo que hace el tribunal en esta resolución además es disponer el inicio de un procedimiento sancionador en contra de este proveedor. Ojo que en esta resolución no se dispone una sanción en contra del proveedor. Estas resoluciones son distintas, tienen que pasar por un procedimiento sancionador conforme lo que prevé la norma. Seguramente lo van a ver en futuras jornadas, pero sí es súper importante que en el marco de una resolución de un recurso de apelación, el tribunal pueda advertir que se hayan cometido algunas infracciones a la norma de contrataciones del Estado y en todo caso disponer el inicio de un procedimiento sancionador. Y el último de los casos que quería
mostrarle esa manera de ejemplo es la interposición de un recurso de apelación contra la cancelación del procedimiento de selección. En este ejemplo que ven acá, la entidad era la Municipalidad Provincial de Trujillo y adopta la decisión de cancelar el procedimiento de selección porque, según afirma, habría desaparecido la necesidad de adquirir los bienes objeto de la convocatoria. El proveedor impugna esta decisión. ¿Por qué? Porque la resolución de cancelación no estaba debidamente motivada. La entidad en ese momento se limitó a afirmar que había desaparecido la necesidad y que como producto de eso correspondía la cancelación del procedimiento. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Contrataciones en esa ocasión? Es evaluar la resolución de la Municipalidad Provincial de Trujillo y confirma que esa cancelación del procedimiento no estaba bien motivada. Y producto de lo cual corresponde declarar fundado el recurso de apelación, pero lo que hace es ordena a la entidad que expida una resolución debidamente motivada, revoca la decisión de la entidad de cancelar la adjudicación y retrotrae hasta la etapa previa a la emisión de la resolución, expidiendo, de ser el caso, una resolución debidamente motivada conforme a los fundamentos expuestos. Entonces, este es un tercer ejemplo de impugnación de la cancelación del procedimiento. Como lo hemos mencionado al inicio, la cancelación o los cuestionamientos contra la cancelación y contra la nulidad siempre van al Tribunal de Contrataciones. El primer ejemplo que les mostré sobre otorgamiento de la buena pro también puede ser resuelto por la entidad, así que ahí seguramente habrán millones de ejemplos sobre este tipo de, como el que acabamos de comentar. Otro de los temas que habíamos dicho al inicio que íbamos a tocar es el tema de cuáles son los efectos de esta resolución de la entidad o del Tribunal de Contrataciones, que genera, que gatilla que yo ya tenga una resolución que se pronuncia sobre mi recurso de apelación. La ley 3022.5, la ley de contrataciones del Estado, prevé que esta resolución del Tribunal de Contrataciones o de la entidad agotan la vía administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quisiera cuestionar esta decisión del tribunal o de la entidad, la única vía que yo tengo es la vía judicial. Y ahí presentaré mi demanda contencioso administrativa, pero sí es importante tener en cuenta, como lo que habíamos comentado hace unos minutos, sobre el efecto suspensivo, porque la presentación de una demanda contenciosa administrativa no suspende los efectos de la resolución que hubiera sido expedida por el Tribunal de Contrataciones del Estado o por la entidad. Y eso solamente conlleva que el procedimiento de selección va a seguir su curso. Si es que la entidad ya ha adjudicado a un proveedor, pues entonces continuará con la adjudicación, firmará en contrato, a no ser que yo, en el marco de este proceso contencioso administrativo, presente una medida cautelar de manera que pueda exigirle al Poder Judicial que ordene a la entidad la suspensión de esta resolución del tribunal o esta resolución expedida por el mismo tribunal para, hasta que se resuelva la demanda que yo he presentado. Y por último, quisiera cerrar con este tema, porque sí me parece súper importante. Bueno, hasta ahí solo a manera de recapitulación, hemos visto la importancia del recurso de apelación como mecanismo de solución de controversias antes del perfeccionamiento del contrato, cuáles son los plazos, ante quién lo puedo presentar, quién es el órgano competente para resolver, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir mi recurso, la importancia de la garantía, en qué momento me la ejecutan, en qué momento no. Todas esas situaciones ya las hemos visto, y quisiera cerrar con este tema de alcance internacional. El Perú, a propósito de los tratados internacionales de libre comercio, se ha obligado a tener un régimen de contrataciones con determinadas características. Y esto en realidad va un poco en línea de que el régimen legal en materia de contrataciones del Estado del Perú tiene que permitir, tiene que ser
equitativo. Si es que yo le exijo a mis proveedores nacionales algunas condiciones, no le puedo exigir mayor condiciones a mis proveedores que provienen del extranjero. Y lo mismo en los otros países. Esa es un poco la intención de estos tratados. Y a manera de ejemplo, en el ámbito internacional, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su búsqueda por homogeneizar estos regímenes de contrataciones públicas de los países con la finalidad que todos puedan tener ciertos estándares, es que en el 2018 aprueba una metodología para la evaluación de sistemas de contrataciones públicas, la que se conoce como MAPS. Y ahí el propósito es, no solo regulan temas de solución de controversias y de impugnación, pero el propósito es pues que uno pueda tener ciertos estándares de lo que se espera de nuestro régimen normativo. Entonces, es un poco a donde vamos, ¿no? Como país en la regulación de la normativa de contrataciones del Estado, o a donde debiéramos ir. Uno de los puntos que se exigen en estas MAPs es que los participantes de los procesos de contratación tienen que tener un derecho a impugnar. Y esto en realidad cumplimos, digámoslo así. Tenemos en nuestra regulación la posibilidad de interponer un recurso de apelación contra las decisiones que fueran expedidas por la entidad compradora, como lo llaman las MAPs, ya sea que lo resuelve la misma entidad o lo resuelve el Tribunal de Contrataciones del Estado, pero finalmente el derecho para impugnar existe. Otro de los puntos que exigen estas MAPs es que contemos con normas que establezcan plazos para la presentación de impugnaciones y además para que la entidad a cargo de la revisión también expida su decisión respecto al recurso de apelación. Y ahí más o menos, ¿no? Porque en realidad, claro, la entidad tiene un plazo para pronunciarse sobre el recurso de apelación. Hemos visto que son 10 días. Pero en el caso del Tribunal de Contrataciones, no estamos tan seguros de tener un plazo exacto. Tenemos 5 días, pero no desde la interposición del recurso, sino desde el decreto que se declara listo para resolver. Entonces, digamos que ahí todavía nos falta un poquito por mejorar. Y otro de los puntos que sí me parecía importante comentarlo en esta jornada es que el órgano de apelaciones no debiera participar de ninguna forma en las transacciones de contratación ni en el proceso que lleva a las decisiones de adjudicación de contratos. Y ahí nuevamente, más o menos, en realidad tenemos en nuestro régimen normativo que algunos recursos de apelación ciertamente son resueltos por un órgano independiente, por el Tribunal de Contrataciones del Estado, que no tiene pues no se involucra en estas transacciones como beneficiario, pero también tenemos algunos recursos de apelación que en función del monto tienen que ser resueltos por la misma entidad. Y en esos casos quizás se pueda considerar que nuestro régimen normativo pues, no cumple con estos estándares dispuestos por las MAPs, dado que todos debieran ser resueltos por el Tribunal de Contrataciones del Estado. O al menos eso es lo que se desprende de estas MAPs. Pero en todo caso, sí hay varios aspectos positivos que recoger de este documento. Los invito a revisarlo con mayor detalle. Es un documento muy amigable, no solo regula temas de solución de controversias, regula un montón de materias en temas de contratación pública, así que sí me parece que puede ser muy útil para su crecimiento profesional. Y con eso cierro la presentación. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, estimada doctora. En efecto, tenemos algunas preguntas. No sé si se las podría extender a continuación. Sí, claro. Bien, perfecto, doctora. Le comento la primera pregunta. Dice lo siguiente. Durante la ejecución contractual, ¿puede acudir al Tribunal de Contrataciones del Estado para la solución de controversias? No, durante la ejecución del contrato, recordemos que el mecanismo de solución de controversias es la conciliación o el arbitraje. Hemos visto que el hito que marca a dónde voy es el perfeccionamiento del contrato. Entonces, si yo
ya he perfeccionado el contrato, tengo un contrato suscrito con una entidad del Estado, el mecanismo que yo tengo para solucionar controversias es irme a un centro de conciliación o someter esa decisión a un árbitro. Muchas gracias, doctora. Le comento la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si el tribunal o la entidad no resuelven el recurso de apelación dentro del plazo señalado por ley? Bueno, ahí lo que hemos comentado es, en realidad, operaría la denegatoria ficta y entonces yo podría solicitar la devolución de mi garantía, ¿no? Correcto, doctora, muchas gracias. Hay una pregunta de Sheila. No sé si Sheila lo podrías efectuar. Para ello te podríamos dar el acceso al micrófono, al audio. Ya, perfecto. Te reenvío la pregunta porque me parece que fue en un momento específico que estaba justo dando explicación a la doctora. De repente quisieras tú misma formulársela. Estás habilitada para usar el micrófono, Sheila. Ya. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho Hola gusto. Sheila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctora, Mucho gusto. usted en el primer momento estaba hablando sobre el tema de la apelación y mi pregunta básicamente consistía en el tema del aplazamiento, ¿no? O sea, si es que uno interpone el recurso de apelación, ¿no se originaría un aplazamiento innecesario en el tema de la contratación? Porque al final, si se suspende, tengo entendido que todos los plazos ya son dados desde el primer momento, es decir, o sea, existe un cronograma de plazos. Entonces, ¿cómo la entidad procede cuando existe una apelación? ¿Cómo suspende los plazos? ¿Qué es lo que sucede? Entiendo que te refieres a, gracias Sheila por tu pregunta, entiendo que te refieres a los plazos que tiene la entidad para ya manejar la ejecución del contrato. Exacto. Muchos proyectos ya tienen fecha exacta para el inicio ya de la ejecución del contrato. Es bastante curiosa tu pregunta porque en realidad, claro, ahí hay un tema de ponderación, ¿no? ¿Qué prima más? ¿Que yo tenga que esperar a hacer valer el derecho de defensa de un proveedor o es que tengo que ya continuar con la contratación porque me urge obtener esos bienes o porque me urge obtener esos servicios? En realidad, nuestro régimen normativo ha preferido priorizar el ejercicio del derecho de defensa de los proveedores como para luego de ello recién poder continuar con la ejecución del contrato. De alguna manera, ese impacto en el desarrollo de la contratación, porque hay ciertos plazos, como tú bien indicas, que seguir, no es tanto si es que tenemos, si es que nuestro tribunal de contrataciones y nuestras entidades cumplen exactamente con los plazos previstos por la norma para resolver. Es súper importante además que tenemos 10 días, estos 5 días del tribunal en realidad lo usual es que demore aproximadamente un mes, entonces en resolverse un recurso de apelación digamos que el impacto no es tan alto, pero ciertamente podría terminar por impactar en el avance de la contratación. Doctora, y una última consulta. En todo caso, igual también el recurso de apelación se puede interponer cuando es una contratación directa. O sea, porque básicamente la contratación directa es en casos no de emergencia, podríamos decir. Pero Sí. igual también aplica el recurso de apelación o es en todas las contrataciones o no. No, acuérdate que hemos comentado acerca de los actos que no son impugnables y uno de esos actos son las contrataciones directas, precisamente porque entiendo que basa que la necesidad de proceder con esta contratación directa es porque pues necesito rápidamente el bien o rápidamente el servicio para dar continuidad a mis actividades, así que en esos casos no procede un recurso de apelación. Gracias, doctora, muy amable.
De nada. Muchas gracias, estimada doctora Lizzy, y muchas gracias, Sheila, por la pregunta formulada a la doctora. Tenemos una última pregunta, doctora, se la comento de manera breve. Dice, Sí, claro. en contrataciones con el Estado menores a 8 UITs, ¿cuál es el procedimiento para la solución de controversias? Gracias por la pregunta. Las contrataciones por debajo de 8 UITs no tienen la obligación de regirse por todos estos procedimientos. Usualmente las entidades manejan unos procedimientos particulares para estas contrataciones, porque recordemos además que son simplemente un tema de supervisión. Y suelen tener algún tipo de mecanismo en el que los proveedores que participan en estas contrataciones menores puedan presentar algún tipo de cuestionamiento, pero digamos que no tienen esta dinámica que hemos expuesto. Esto aplica para contrataciones superiores. Muchas gracias, estimada doctora, y muchas gracias a todos los participantes que han formulado sus preguntas. Con ello hemos dado por finalizada la sesión del día de hoy y le reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros el día de hoy en Bilawyer, esperando también poder contar con usted en siguientes oportunidades, doctora. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a los que se han quedado conectados a lo largo de toda la presentación. Espero que les haya sido útil, y muchas gracias a Bilawyer también por la invitación. Encantada de participar en otras ocasiones. Muchas gracias, estimada doctora, que tenga un excelente cierre de semana. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctora, y buenas noches, estimados participantes. Con ello hemos dado por finalizada la sesión pendiente del día de hoy. Como se comentó por el grupo de WhatsApp, la sesión novena va a ser reprogramada. Por motivos de fuerza mayor no se ha podido realizar la misma. Así que ni bien tengamos respuesta tras la coordinación con el docente correspondiente, les estaremos haciendo llegar la fecha lo más pronto posible. Gracias y buenas noches con todos.